Hablar sobre otro de los sistemas muy importantes de nuestro organismo y es el sistema digestivo humano. Las funciones del sistema digestivo, ¿qué es lo que nos ayuda a hacer este sistema? Lo principal es que nosotros imaginemos que estamos desayunando, por ejemplo, que yo me voy a comer una manzana. Esta manzana, así nada más, no puede llegar ni siquiera a mi estómago ni a las demás células de mi cuerpo. Lo que yo obtengo de esta manzana son los nutrientes. Son los nutrientes. Entonces, lo principal que va a hacer el sistema digestivo es convertir estos alimentos que yo ingerí en moléculas pequeñitas que pueden llegar y ser utilizadas por todas las células de mi cuerpo, todas, incluso las células de mi cerebro, las células de los propios órganos del sistema digestivo las necesitan para que puedan cumplir sus funciones celulares. A su vez, hay desechos, hay partes de esta manzana que yo no puedo digerir o que no pueden ser utilizados por las demás células y eso va a ser eliminado a través del recto y del ano, a través de la defecación. Entonces, las funciones del sistema digestivo, las principales van a ser la ingestión del alimento cuando me como esta manzanita, el transporte de los alimentos, bueno, aquí va a haber la masticación y va a haber la trituración de los alimentos y aquí empieza el proceso de la digestión. Ahora estos alimentos triturados van a lo largo del tubo digestivo. De ahí van a ocurrir, la ingestión de los alimentos va a ocurrir en la boca. El transporte de los alimentos va a ser a cargo del esófago. Después vamos a llegar, tenemos secreción de líquidos y de enzimas digestivas, que esto va a ser generalmente en el estómago, va a ocurrir en el estómago, también en el intestino grueso y también por ayuda de otros órganos como el páncreas. Tenemos la digestión de los alimentos. La digestión de los alimentos empieza a ocurrir en la boca hasta el estómago para después de eso ser absorbido en el intestino delgado. Esos nutrimientos, esos nutrientes que nosotros obtenemos de esta manzana, por ejemplo, son absorbidos. ¿Para qué? Para ser utilizados por los demás órganos y después tenemos la defecación. Entonces, esas son las funciones principales. Ingestión, transporte, secreción de líquidos, sales y enzimas digestivas, la digestión de los alimentos que después van a ser absorbidos y a la final los desechos van a ser defecados. Entonces, nosotros en la boca tenemos el proceso de la masticación, la salivación y la deglución. Entonces, la masticación es un proceso físico. Es un proceso físico y en realidad es un proceso mecánico que está dirigido por la acción de los dientes que están triturando y están volviendo a estos alimentos más accesibles para que puedan ser transportados por el resto del sistema digestivo. La clave del juego aquí es incrementar la superficie del alimento, la superficie. Entonces, si nosotros tenemos aquí, volviendo al ejemplo de nuestra manzanita, tenemos el ejemplo de nuestra manzanita, y si es que la superficie puede ser incrementada cuando lo trituramos, vamos a tener varios pedazos pequeños, pero esta superficie ahora puede ser ya invadida ¿por qué? Por la saliva más enzimas. Una de estas enzimas que se encuentra en la boca es la amilasa. Entonces, si nosotros queremos digerir esta manzana, nosotros necesitamos enzimas que nos ayuden a destruir las principales células que hay aquí. Y en el caso de la manzana y la mayoría de frutas y vegetales van a estar rodeadas por una capa de celulosa. Van a tener una capa de celulosa. Esta capa de celulosa forma parte de la pared celular de las células vegetales, pero lo que sucede es que nosotros no tenemos exactamente manera de digerir completamente la celulosa, por lo cual necesitamos algunas enzimas como la amilasa que va a digerir algunos tipos de almidones. Entre ellos va a ayudarnos a empezar a digerir la celulosa. Entonces tenemos que empieza el proceso de la digestión, empieza en la boca con la masticación más las glándulas salivares. Después tenemos la digestión continúa, el paso de los alimentos por el esófago. Entonces, si recordamos el video del aparato respiratorio, tiene que pasar primero por la faringe, pasan los alimentos, pero después se cierra la epiglotis. Entonces se cierra la epiglotis
para permitir que los alimentos pasen hacia el esófago y no hacia la laringe, que forma parte del sistema respiratorio. Entonces, dentro de la boca es la primera fase. Esta es la primera fase de la digestión. Las funciones de la boca es impedir que los alimentos lesionen la mucosa del sistema digestivo. Entonces, para que puedan pasar por aquí los alimentos, para que puedan pasar los alimentos a través de nuestro sistema digestivo, hay mucosa siendo secretada todo el tiempo por las células que se encuentran en las paredes mismo de estas estructuras. Entonces, los alimentos, al ser triturados y al ser mezclados y combinados con la saliva, después van a ser más fáciles de ser pasados por este tubo digestivo, lo cual también facilita la digestión. La digestión demora más cuando las partículas de comida están más grandes. Y también permite la digestión de frutas y vegetales que tienen esta capa de celulosa que no es normalmente y naturalmente digerible. Entonces, el proceso de salivación, ¿qué es lo que pasa? En la digestión nosotros tenemos que disolver algunos de estos alimentos. La amilasa que yo les contaba es una enzima que inicia el desdoblamiento de los hidratos de carbono, de los almidones. Entonces, aquí tenemos la digestión y tenemos la deglución. La deglución es humedecer el alimento para que después sea tragado. Ya, entonces va a ser humedecido. Si tenemos los pedacitos de manzana, van a ser rodeados por saliva para después ser tragados. Entonces, la salivación ayuda en el proceso de la deglución. También ayuda a proteger y limpiar la boca, protegerla de microorganismos, ya que tiene algunas enzimas y un pH un poco ácido para poder destruir los alimentos. También ayuda en la destrucción de patógenos. ¿Qué son los patógenos? Bacterias, virus que pueden ingresar en nuestra boca, en nuestro organismo a través de la boca. Entonces, una vez que el alimento ha sido masticado y ha sido triturado por los alimentos y mezclado por la saliva, se forma algo llamado el bolo alimenticio. Entonces, ahora tenemos el bolo alimenticio, que es lo que va a ser tragado básicamente y va a pasar ya por nuestra faringe hacia nuestro esófago. Entonces, el bolo pasa por 3 espacios: la boca, pasa por la boca, en donde decíamos que era rodeado por esa capa de saliva para proteger la mucosa primera del sistema digestivo y para hacer más fácil también su digestión. Después pasa por la faringe hacia el esófago. Entonces hay 3 etapas de la deglución. La primera etapa es la etapa oral o voluntaria, es cuando yo decido masticar. Yo estoy masticando y se inicia la deglución con esto, con la producción de saliva. Después tenemos la faringe. Y la faringe, aquí ya tenemos una respuesta involuntaria, nosotros ya no controlamos esto, pero permite el paso del bolo alimenticio por la orofaringe y laringofaringe. Pasa por la parte de la faringe, en donde se cierra la epiglotis para que no vaya hacia la laringe, que forma parte del sistema respiratorio. Y después tenemos la etapa esofágica. El esófago es este tubo que permite el paso de los alimentos hacia el estómago. Entonces, esta etapa también es involuntaria y vamos a tener el paso de los alimentos hacia el estómago por pequeños movimientos peristálticos. Al final, cuando llegamos al estómago, tenemos un esfínter esofágico. Este esfínter esofágico simplemente es como una puerta, es como una válvula que se cierra. Se va a cerrar cuando ya el estómago esté lleno para que los alimentos no vuelvan a regresar hacia el esófago. Entonces, tenemos aquí algo llamado un esfínter. Se abre para permitir el paso de los alimentos hacia el estómago, pero se cierra para que los alimentos no regresen hacia el esófago. Entonces, después tenemos nosotros al estómago y las principales funciones que tiene nuestro estómago es almacenar. Tenemos almacenar. ¿Qué va a almacenar? Los alimentos para que después puedan ser absorbidos por nuestro intestino delgado hacia el resto de nuestro cuerpo. Pero aquí no solamente se almacena, sino que va a haber una secreción de jugos gástricos, especialmente va a haber la presencia de un ácido gástrico que es el ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico es bastante ácido, su pH es aproximadamente 1. Un pH de esta magnitud, si usted se le pone en la mano, va a destruir los tejidos de su mano. Es por eso que necesitamos que nuestro estómago esté rodeado por capas de mucosa
para que proteja las propias paredes de nuestro estómago. Entonces tenemos un pH muy bajo, pero ¿cuál es la función de este pH? No es destruir a su estómago, sino destruir a los patógenos. Y también ayuda con el proceso de la digestión, ya que también destruye las paredes celulares de los alimentos que hemos consumido. Entonces, tenemos la secreción de esos jugos gástricos durante y después de ingerir los alimentos y mezcla el bolo alimenticio que pasó por el esófago en el estómago. Va a funcionar más o menos, imaginémonos, como un mixer de cemento. Este mixer ayuda a que se mezcle los alimentos junto con las secreciones gástricas. ¿Qué quiere decir eso? Que el estómago va a producir estas secreciones compuestas también por este ácido y se va a mezclar el bolo alimenticio. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el bolo alimenticio se ha mezclado ya con las secreciones gástricas, entonces vamos a escribir aquí bolo alimenticio más secreciones gástricas. Esto ya da origen ¿a qué? A lo que llamamos quimo. Y el quimo es lo que va a pasar hacia el intestino delgado a través del esfínter pilórico, que lo estoy señalando aquí con un cuadrado mal dibujado. Entonces, otra de las funciones que tenemos aquí es la digestión química de las proteínas, porque lo que nosotros vamos a absorber en el intestino delgado no son proteínas, son aminoácidos. Entonces, estas proteínas tienen que estar degradadas en estas pequeñas estructuras que componen a las proteínas, que se llaman aminoácidos. Y esto funciona en ayuda, para ayuda de esto está la pepsina, que es una enzima que va a degradar las proteínas para que se conviertan en aminoácidos. Entonces, después de eso, ya el quimo va a ser absorbido en el intestino delgado, va a pasar a través de este esfínter pilórico. Tenemos de ahí al intestino delgado. El intestino delgado ya se encarga de la absorción. Entonces, la principal función del intestino delgado, que es la absorción sobre todo de los nutrientes que hemos obtenido a través de la ingestión de los alimentos. Entonces, las células epiteliales, es decir, las células que forman parte del intestino delgado, van a llevar estos nutrientes, pero ya en formas pequeñitas, ya en lo que se conoce como monómeros, como por ejemplo los aminoácidos son monómeros. Ya tenemos los monosacáridos, que son producto de la digestión de los carbohidratos, por ejemplo. Esos también van a llegar a la circulación gracias a la absorción que ocurre en las células epiteliales del intestino grueso. Entonces, aquí, una vez que llegue el quimo va a ser mezclado. Tenemos el quimo en el intestino delgado y después va a ser mezclado con otros jugos intestinales, y después eso, con la combinación de pequeñas contracciones peristálticas, lo que quiere decir que se va a empezar a mover como contrayéndose, expandiéndose y contrayéndose hacia adelante. Eso va a permitir que después los alimentos que se necesitan sean utilizados, mientras lo que no se necesita sea expulsado hacia el intestino grueso. Entonces, ¿qué va a ser absorbido? Tenemos grasas. Las grasas se absorben sobre todo en la parte del duodeno y del yeyuno, que son las primeras partes de nuestro intestino delgado. Tenemos un 80-90% de las proteínas son absorbidas aquí, y también los hidratos de carbono. Después, lo que no se necesita, básicamente los residuos, van a ser pasados hacia el intestino grueso, que también se lo conoce como el colon. El intestino grueso va a formar parte de la secreción y formación de las heces. Entonces, cuando ya los nutrientes han sido utilizados, lo que pasa después por el colon va a ser bastante agua. Tenemos bastante agua y tenemos otras sales y minerales. Entonces, la última etapa de absorción de esa agua y de esas sales minerales ocurre en el colon. Regresa ese agua y sales minerales, porque si no,
las heces serían demasiado aguadas y eso es lo que no queremos porque estaríamos perdiendo líquidos y sales minerales importantes. Entonces, tenemos un poco más de absorción de esos líquidos en el colon. Entonces, también en esta parte del colon, en esta parte, la parte más proximal, se encuentra lo que nosotros conocemos como la flora bacteriana. La flora bacteriana, que son bacterias que nos van a ayudar en la descomposición de las sustancias que están formando también parte de las heces, y después nos van a también ayudar en la protección en contra de patógenos, en contra de microorganismos que podrían entrar y podrían formar parte de la comida. Después, cuando ya se forman las heces, hay un movimiento también peristáltico. Después, todo esto hasta aquí es involuntario, se van almacenando las heces. Después, aquí hay un movimiento, son involuntarios, se abre aquí un esfínter, y esta contracción es involuntaria, pero la contracción de este otro esfínter, del esfínter anal, ya es voluntaria y es ahí en donde se produce la defecación. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de digestión, hablamos ya de varios órganos. Estaba también incluido el esófago, ahí está el estómago, el intestino grueso, el intestino delgado, pero también hay otros órganos que se les conoce como órganos anexos. Estos órganos anexos nos ayudan en la digestión también de los alimentos. Por ejemplo, el páncreas secreta algunos jugos y algunas secreciones que se conoce como el jugo pancreático. Este jugo pancreático en lo que nos ayuda es en la digestión de los 3 tipos principales de macronutrientes que necesitamos, que son las proteínas, carbohidratos y las grasas. ¿Y en dónde va a actuar este jugo pancreático? Actúa en el intestino delgado, en donde se va a producir la absorción de los diferentes nutrientes. El hígado también, que lo vemos aquí, el hígado es este órgano bastante grande que se encarga de la producción de muchas hormonas, pero en el caso de la digestión nos va a ayudar con la producción de bilis. ¿Qué hace la bilis? Ayuda con la emulsión de grasas, es decir, como que les forma pequeñas partículas de grasas para que éstas puedan ser absorbidas y después también digeridas. Otra cosa importante que hace el hígado es almacenar hierro y vitaminas que pueden ser disueltas en grasas. Eso quiere decir liposoluble. Es un desintoxicante. Cuando uno toma un fármaco, una pastilla, estos fármacos no pueden ser directamente absorbidos. No todas las componentes del fármaco son importantes para nosotros. Así que el hígado ayuda a metabolizar estos fármacos para que no sean tóxicos para nuestro organismo. La bilis es este líquido que contiene estas sales que se almacenan en la vesícula biliar, que la vemos aquí en color verde, hasta que después sea descargada en el duodeno, que forma parte del intestino delgado, y después la bilis, más el jugo pancreático, más las propias secreciones intestinales. Esto va a ayudar a la digestión y la absorción de los alimentos, de los nutrientes en el intestino delgado. Entonces, ya vemos cómo todas las partes de nuestro aparato digestivo van a tomar importancia en este proceso. Primero necesitamos ingerir los alimentos y la digestión empieza en la boca, después tenemos al esófago, a través del esófago pasan los alimentos en el estómago, pero aquí está también el hígado, el páncreas y la vesícula, que ya vemos que también tienen funciones importantes. Los alimentos y los nutrientes son absorbidos en el intestino delgado y después en el intestino grueso se absorben las últimas cantidades de agua y electrolitos para que no sean eliminados, sino que sean utilizados por el propio organismo, con lo cual después lo que ya va a ser desechado se almacena en el intestino grueso y a través de movimientos peristálticos va hacia el exterior. Entonces, básicamente podemos ver
a todo nuestro aparato digestivo como un tubo que tiene su entrada y tiene su salida, y a su vez tiene órganos anexos que contribuyen a que los alimentos que pasan a través de este tubo sean absorbidos hacia el resto de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son algunas de las patologías o enfermedades que puede haber en nuestro sistema digestivo? Tenemos, por ejemplo, la gastritis, que es la infección de esta mucosa estomacal. La mucosa estomacal, recordemos que nos protegía de ese pH y de los jugos gástricos que son demasiado ácidos. La mayor parte de esta infección es causada por la bacteria del Helicobacter pylori. También podemos tener reflujo gastroesofágico. Recordemos que había una pequeña válvula, un esfínter gastroesofágico que conectaba al esófago con el estómago. Puede haber una pequeña ruptura de ese esfínter o puede haber un mal funcionamiento debido a diferentes causas, y el ácido estomacal retrocede del estómago hacia el esófago, y eso es algo que no tenemos, que no debería suceder, porque este ácido ya podría dañar las paredes del esófago. Podrían existir cálculos biliares. La bilis, la vesícula biliar contenía la bilis hasta que pueda ser utilizada por el intestino delgado. Pero ¿qué es lo que pasa? Puede haber depósitos que se forman si esta no se vacía adecuadamente, y si es que existen alto contenido de grasas o residuos de bilis. La enfermedad celíaca, esta es una enfermedad autoinmune que es una alta sensibilidad al gluten del trigo. ¿Qué es el gluten? Es simplemente una proteína que se encuentra en el trigo. Entonces el pan está hecho con trigo. Hay personas que son alérgicas a la proteína que se llama gluten, que se encuentra en el trigo, y reaccionan de una manera altamente sensible hacia esta proteína, produciendo alto malestar, dolores estomacales, diarrea y también reflujo. La enfermedad de Crohn es una enfermedad también autoinmune que se le conoce como una enfermedad inflamatoria del colon, y afecta especialmente al intestino delgado. Y aquí tenemos también a la colitis. La colitis también afecta al colon, y también es una enfermedad inflamatoria del colon. Listo.